Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es su hermano y servidor Daniel Cáliz del Apostolado Católico Nahuín. Me encuentro aquí en mi parroquia, sí, mi parroquia y la parroquia de toda la gran comunidad de aquí de Dalton, Georgia, y también de Chatsworth, porque somos la misma familia, somos la misma parroquia. Allá tienen la misión Santo Toribio Romo, pero también los hermanitos de Chatsworth son parte de nuestra familia. Así que hoy, en este su programa Catequesis, Apologética y Predicación, y en la sesión de Palabra Dominical, vamos a estar reflexionando, mi gente, vamos a estar reflexionando no en el Evangelio, el cual está tomado, el Evangelio, se lo voy a decir para que tengan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 12, para que lo busquen, y también le voy a poner un enlace donde lo pueden leer directamente si quieren leerlo después de ver este video. Pero hoy vamos a estar reflexionando en lo que es la segunda lectura de este domingo quinto de Pascua, y la misma está tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Primero, antes que nada, una observación. Si ven o escuchan gente pasando por ahí, no hay ningún problema, porque hay gente trabajando aquí, ¿verdad? Y los hermanitos están trabajando ahí con mucho empeño, están echando muchas ganas, así que hay que orar por ellos también, la gente que trabaja aquí en la parroquia, de los sacerdotes, nuestros presbíteros y los hermanos, todos los hermanos que trabajan aquí en la parroquia de una forma u otra. Pues vamos entonces a proclamar esta palabra de Dios, como ya dije, de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. El hagiógrafo nos dice de la siguiente forma: acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, porque el que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la piedra, en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, vamos entonces a ir reflexionando esta palabra que acabamos de proclamar. Como ya dije, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Bien, vean cómo nos dice aquí
esta palabra de Dios, esta segunda lectura de este viernes quinto del tiempo de Pascua, el ciclo A. Vean cómo Dios ha dispuesto a colocar a Jesucristo como piedra angular. Los que hemos trabajado en construcción, ¿verdad? Sabemos que cuál es la función de la piedra angular. La función de la piedra angular es servir de apoyo, pero no cualquier apoyo, el apoyo más importante, más trascendente que va a tener, que necesita todo el edificio. ¿Ok? Y dice que ha sido elegida y preciosa. Ha sido elegida. Cuando comenzamos a leer, mis queridos hermanos, en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Cuando comenzamos a leer del libro del Génesis, capítulo 3, ¿qué nos dice? Que la descendencia de la mujer, la descendencia de Eva, va a aplastar el calcañán o la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Aplastará la cabeza de la serpiente. Y si vamos siguiendo leyendo en todo el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, vamos a ver desde Moisés, cómo Moisés nos anuncia al futuro Mesías, de que va a llegar uno que es mucho más grande que él. Los profetas, especialmente los profetas mesiánicos, como lo son, tratar de buscar la claridad, a ver si, porque como que no me veo, a lo mejor sí soy yo que estoy medio viroldo de visión, ahí le vamos, ¿verdad? Cómo, mis queridos hermanos, cómo vamos buscando, cómo el pueblo de Israel fue reconociendo esa salvación que tenía que llegar por medio del Mesías en el futuro. Pues, y así fue que se dio también se dieron con los profetas mesiánicos, especialmente el primer Isaías y el segundo Isaías. Recordemos que el libro de Isaías tiene 3 autores, por eso se le llama el primero, el segundo y el tercero Isaías, ¿verdad? Entonces, el otro profeta mesiánico también lo fue el profeta Zacarías. Vamos cómo ellos van desarrollando toda esta visión profética. Y recordemos que la función del profeta, y esto es bien importante entenderlo desde su contexto real, histórico. ¿Cuál era la función del profeta? Anunciar y denunciar. Y el profeta solamente podía anunciar algo en el futuro siempre y cuando estuviera o fuera parte del plan de salvación de Dios. Y en este caso, el Mesías siempre fue parte del plan de salvación de Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre en todas sus épocas, en toda la historia humana, se nos ha planteado esa disyuntiva, ese dilema de creer en Jesús, ¿verdad? Y sostenernos de Él como la roca angular y fundamento de nuestra razón de ser. Entonces, usted y yo nos tenemos que preguntar, mis queridos hermanos, ¿es Jesucristo de verdad ese fundamento, esa roca donde me sostiene a mí, sostiene a mi familia, sostiene a mi comunidad parroquial, sostiene a mi diócesis, sostiene a toda la iglesia, sostiene al mundo? ¿Ok? Y entonces tenemos que tomar la opción, lo acepto y lo sigo, ¿ok? Porque no es solamente decir, sí, yo lo acepto y ya me quedé ahí acostado, no, ¿ok?
No es que como cuando yo estoy lastimado de la espalda, que tengo mi condición en la espalda y tengo que estar bajo medicamentos acostado. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero entonces, cuando estamos llamados por nuestro bautismo, mis queridos hermanos, cuando estamos llamados por nuestro bautismo a ser sacerdotes, reyes y profetas, ¿cómo somos sacerdotes? Por medio de lo que se llama el sacerdocio común de todos los fieles, hermanos, para, como nos dice ya esta misma lectura, ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo hacemos eso? Pues, hermanos, a través de nuestra propia vida, comenzando con nuestra propia vida, reconociendo que yo soy un pobre pecador, que no tengo otra y que tengo que agarrarme de Jesucristo y de la iglesia. Reconociendo y haciendo, tengo que agarrarme fuertemente de Jesucristo y de la iglesia. Entonces, veo que Jesucristo verdaderamente, y me doy cuenta en mi alma, en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, que realmente el Señor es piedra angular y es fundamento y debe ser fundamento de mi vida familiar, de mi comunidad, etc. Entonces, usted y yo, ¿verdad?, tenemos que preguntarnos, ¿en qué posición me voy a ubicar? ¿En los que se amparan bajo el fundamento de Cristo Jesús como piedra angular, o de los que no le importa, como decía mi abuelita, de los que no le importa un divino? ¿Verdad? Usted y yo nos tenemos que entonces preguntar, mis queridos hermanos. Entonces, me sostengo de Cristo y de la iglesia, porque yo no puedo decir Cristo sí, iglesia no. Yo no puedo decir Cristo sí, religión no. No. Primero, porque Cristo fundó su iglesia como sacramento de salvación. Y cuando usted va a leer los documentos del Concilio Vaticano II, cuando usted va a leer los documentos pontificios, va a encontrar a diestra y siniestra que el magisterio de la iglesia nos recuerda que la iglesia es sacramento, signo de salvación. Entonces, me voy a agarrar de Cristo y de la iglesia, me voy a amparar con Cristo y con la iglesia, ¿verdad? O me voy a ir al terraplén, al terreno de la indiferencia, de la autosuficiencia, ¿verdad?, donde me puedo correr el riesgo de ¿qué? De quedarme, como decía mi abuelita, sin la soga y sin la cabra. ¿Ok? ¿Cómo nos va? Me voy a quedar con Cristo, con la iglesia, y como dice Josué, decía, yo no sé ustedes, pero yo y mi familia le vamos a servir a Cristo. Yo y mi familia le vamos a servir a Dios. Yo y mi familia le vamos a servir a la iglesia. Yo no sé ustedes, pero aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entonces decir, si yo acepto a Jesucristo como piedra angular, tenemos que estar dispuestos entonces a aceptar lo que enseñó. Si yo acepto a Jesucristo como piedra angular, tenemos que hacer lo que Él hizo en su vida terrena. Tenemos que leer de esa palabra de Dios para empaparnos. Tenemos que reconocer de la tradición apostólica de la iglesia para empaparnos. Porque recordemos, y esto es bien importante,
Porque muchos hermanos católicos vienen y me dicen, no, porque yo leo la palabra de Dios todos los días. Sí, muy bien, perfecto, chévere. Pero, ¿lees la tradición apostólica? ¿Conoces de la tradición apostólica que también es considerada palabra de Dios por la iglesia, por el magisterio? ¿Ok? Porque el magisterio es el custodio de toda la revelación divina. Cuando estudiamos la palabra de Dios, mis queridos hermanos, o sea, la palabra escrita y la palabra no escrita, la palabra escrita la conocemos como Biblia y la palabra no escrita la conocemos como tradición apostólica, esa predicación que viene desde el tiempo de los apóstoles hasta llegar hasta nosotros con el magisterio de la iglesia. Nos empapamos de esa palabra de Dios. Ambas son palabras de Dios. Ambas son palabras de Dios. No se nos puede olvidar, mis queridos hermanos. Por poco se me cae el iPad, pero no hay problema. ¿Verdad? Y entonces es bien importante tener en cuenta. Miren, antes de concluir, yo me acuerdo, hace ya bastantes años atrás, más de 15 años atrás, haber leído, ¿verdad? Haber leído de una comunidad cristiana que estuvo escondida en las montañas por casi 100 años. ¿Ok? Recordemos que en Japón, estoy hablando del Japón, en Japón se dio una persecución brutal. Una persecución brutal. Y para mis hermanos mexicanos, a quienes quiero y adoro un montón, recordemos que el primer mártir de México, San Felipe de Jesús, murió en el Japón. ¿Ok? El primer mártir mexicano murió en el Japón. Y estaba en esa comunidad y comenzaron a llegar los misioneros, ¿verdad? Y le empezaron a preguntar, y lo voy a tratar de poner aquí a ver si queda bien, espero que quede bien. あなたの教会には執事、長老、司教がおり、その全員が教皇によって指揮されています。私たちはあなたを探していないので、あなたは去ることができます。私たちが探しているので、あなたは滞在することができます。Ok, lo puse en japonés porque imagínate, fue de Japón. Pero yo se lo voy a decir lo que estaba diciendo ahí el Google Translator. Ellos empezaron a preguntarle a los misioneros que iban llegando, ¿verdad? Tu iglesia tiene diáconos, presbíteros y obispos, y que todos ellos son dirigidos por el Papa. Y cuando los misioneros le decían, no, nosotros no somos dirigidos por el Papa, ¿qué le decían ellos? Bueno, ustedes se pueden ir porque a ustedes no los estamos buscando. Entonces seguían buscando y seguían, no, si le decían, no, nosotros, le seguían contestando de otros misioneros, no, nosotros no somos dirigidos por el Papa. Ah, pues ustedes se pueden ir porque a ustedes no los estamos buscando. Hasta que llegaron los misioneros católicos y los misioneros les dijeron, sí, nosotros somos dirigidos por el Papa. Y el Papa actual, y le dijeron el nombre. Ok, chévere. Le dicen entonces, ustedes se pueden quedar porque a ustedes somos lo que estamos buscando. Esa comunidad, mis queridos hermanos, llevaba 100 años aceptando a Jesucristo como la piedra angular, aceptando la iglesia como parte de esa piedra angular, aceptando al Papa y al magisterio de la iglesia, a los obispos, como parte de esa iglesia, esa piedra angular. Y perseveraron hasta que llegaron, ¿verdad? Y cuando llegaron esos primeros misioneros cristianos, luego de esa gran persecución que murieron cientos y cientos de mártires, comenzó la iglesia católica
en Japón hasta el día de hoy a florecer. Eso para que tengamos en cuenta cómo Dios se las juega vivas, se las juega como más nadie puede, ¿ok? Para que tengamos en cuenta, ¿verdad?, que que Jesucristo es la piedra angular y que Jesucristo dejó a su iglesia como parte de esa piedra angular, ¿verdad? Como, por decir así, como la extensión continuada de esa piedra angular. Y está ahí, y seguirá estando hasta que el Señor venga en gloria y en majestad, mis queridos hermanos, ¿verdad? Por eso hoy yo les quiero pedir encarecidamente que oremos por toda la iglesia, que oremos por el Santo Padre, el Papa, en este caso el Papa Francisco, que oremos por todos nuestros obispos, por todos nuestros presbíteros, o sea, los sacerdotes, por todos nuestros diáconos, por los misioneros, por las religiosas, por los laicos, nosotros los laicos, los bautizados laicos, para que mantengamos esa iglesia como piedra angular viva, con la oración, con la vida sacramental, hermanos, para que así la mantengamos viva, viva, viva y viva. Como vivo está Jesucristo y como vivo es el Espíritu Santo junto al Padre que todo lo puede. Así que, mi gente, de verdad, de todo corazón, 1.000.000 de gracias por darte este tiempo, estar con nosotros aquí reflexionando con nosotros esta palabra de Dios en su programa Palabra Dominical. Te pedimos que ores por nosotros, por cada uno de nosotros. Te pedimos que ores por nuestra parroquia, St. Joseph Catholic Church, San José, en Dalton, Georgia, Santo Toribio, allá en Chatsworth, ¿ok? Porque somos, por poco se me queda, San Juan Diego, en la Mary's Avenue, ¿ok? Porque somos todos los tres, somos una sola parroquia. Así que, mi gente, sin más ni menos, cuídense todos, Dios me los bendiga a todos y nos despedimos como siempre con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.